Hola, este es un tutorial del uso y funciones de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior en su versión 6.1.0. Iniciamos. Esto que tenemos aquí es la pantalla principal, es lo que ustedes ven cuando abren la aplicación. Y como vemos, tiene aquí en la parte del medio los botones correspondientes a las 10 materias que incluye la aplicación, que van de las matemáticas 1, 2, 3 y 4, física 1, física 2, TSF, que es temas selectos de física 1 y 2, cálculo diferencial y cálculo integral. Incluye además este pequeño botoncito que es una especie de quiz con preguntas aleatorias de materias aleatorias. Y bueno, en la parte de abajo tenemos estos botones. El primero, legal, nada más sencillamente nos lleva a la página donde se encuentra la política de privacidad. Este botón de aquí es el que habilita o inhabilita el sonido de la aplicación. Esto que tenemos aquí de más y de menos es muy importante porque es el zoom, o más precisamente el tamaño de la letra. Es decir, con estos botones yo puedo hacer que la letra se vea más grande, como se alcanza a apreciar, o más pequeña según se requiera. Ten en cuenta, a veces cuando la letra es muy grande no se alcanza a visualizar. De modo que si en algún momento ustedes tuvieran botones donde ya no se ve lo que aparece, por ejemplo en el caso de todo esto, sencillamente hay que bajar el zoom y las letras van a aparecer. El botoncito que está acá sencillamente me limpia la pantalla, es decir, me desaparece y me reaparece lo que tengo aquí escrito. Bien, vamos a iniciar con el recorrido. En este caso empezaremos con una materia, por ejemplo, física 1. Independientemente de la materia que seleccionemos, me va a salir siempre esta segunda pantalla. Lo que está aquí son los 6 modos de uso que tenemos. Ejercicio único, como su nombre lo indica, es un mismo ejercicio. Ejercicios en bloque, que ya explicaremos. Secuenciales de prueba y normal. Modo examen y serie final. Entonces vamos a iniciar con uno por uno. Bien, en lo que tenemos primero, independientemente nuevamente de lo que seleccionemos acá, vamos a ir nuevamente a otra pantalla, que es esta, en donde se pide introducir número de identidad, es decir, un ID. Esto es para cuando se utiliza en el plano docente, lo que tenemos es de que, bueno, se tiene que asignar una idea a cada alumno para garantizar pues que cada uno esté haciendo sus respectivos trabajos. Puede ser el número de lista, una composición, lo que sea. En este caso, si se utiliza fuera de un grupo, pues es indistinto lo que pongamos, es decir, no hay problema, siempre y cuando sea pues, un número de 3 cifras. Entonces, ponemos lo que tenemos de este lado, en la parte derecha, que va a aparecer en todas las preguntas, es pues un pequeño teclado en el que nosotros vamos a poner los números. Eh, Diferentes números, está la tecla de borrar, ¿no? La tecla de clear, que borra todo, hacer un número negativo, que bueno, aquí no tiene sentido, y punto decimal, según se requiera. Entonces, bueno, cuando yo quiero poner un resultado, lo que tengo que hacer es, ya que tengo aquí el número que yo quiero introducir, le doy en OK y aquí me habilita el siguiente botón. Esto es porque en caso de que me haya equivocado, por ejemplo, aquí me dice ID 5, o sea, me pregunta si mi ID es el 5, si me equivoco puedo regresar, pero en caso de que no, pues le doy aquí en siguiente. Bien, lo que sigue acá es, como seleccioné la materia de física, me dice cuántas preguntas se incluyen aquí. En este caso, del mismo modo que el anterior, solo pues, se puede introducir números entre el 1 y el número que venga acá. Ahora, ¿cómo sabemos cuál pregunta corresponde al ejercicio que quiero hacer? Pues bien, para esto se incluye en la página de la aplicación unos pequeños manuales. Esta es la página, va a quedar en la parte de la descripción. Y bueno, esta página que ven acá, además de darme un link para la versión de escritorio o la versión de la Play Store, me ven aquí las diferentes materias que están. Cada uno de ellos me hace referencia, como vemos en la parte de abajo, a un PDF que yo puedo descargar, además de un problemario principal que, bueno, aparece aquí. Entonces, bueno, cuando yo lo descargo, en mi caso ya lo tengo aquí, yo puedo saber lo que quiero. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera ahorita en ejercicio único que me saliera esta pregunta, naturalmente es la pregunta, pero con diferentes datos, pues tendría que poner número 2. Entonces, ponemos aquí número 2 y me dice convertir 7 metros a centímetros. Y el resultado obviamente en centímetros. Entonces, como vemos, lo que me interesa aquí es esto que va de metros
a centímetros, de metros a centímetros. De lo que se trata esta, incluso en estos problemarios, es que lo que aparece aquí son ejemplos de los ejercicios, o más bien de los datos que podrían aparecer, dependiendo de la pregunta. Por ejemplo, aquí aparece un 25 metros a centímetros, en la aplicación 7 metros a centímetros. Vemos que en ambos casos, es decir, lo correspondiente a la pregunta 2 es que son metros a centímetros, pero aquí me aparece otro dato. Entonces, pongo mi resultado. En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, una vez que yo he puesto aquí el resultado, independientemente si le doy OK o no, en esta sección, en este modo y en algunos otros aparece este botón que es un signo de interrogación. Esto lo que me hace es evaluar el resultado para saber si estoy bien o no estoy bien antes de continuar. Por ejemplo, en este caso, como vemos, es correcto que 7 metros equivalen a 700 centímetros, pero ¿qué pasa pues si yo pongo otro número? Voy a poner, por ejemplo, 800. En este caso, cuando el resultado es incorrecto, el botón se pone en rojo. Es muy importante aquí mencionar que existe siempre una tolerancia al error. Dependiendo de la pregunta y la materia, este va variando. Por ejemplo, en este caso es de manera exacta, pero hay muchas preguntas en donde tolera un cierto error. Que va variando más o menos 1%, 5%, dependiendo del tipo de pregunta. Y bueno, eso se irá puliendo con revisiones posteriores. Al momento de hacer el video, en la versión 6.1.0, la única que cuenta con una revisión de esto es la materia de física 1. Todas las demás van a tener una mayor variabilidad de los errores. Bien, entonces ya que lo tenemos aquí, vemos que el 700 es correcto, le doy OK y del mismo modo la manera de pasar a la siguiente pregunta es el botón siguiente. Está diseñado por, en caso, como se los mencioné, de que se requiriera cambiar el resultado, pues con la C se regresa como estaba originalmente. En este caso, como es correcto, pues avanzamos. Lo que sucede aquí es que, bueno, ya me cuenta que llevo un acierto de una pregunta. Y como lo recordamos, lo que seleccioné es un único ejercicio, siempre me va a aparecer la pregunta que yo seleccioné al inicio, en este caso la 2, pero con otros datos. Entonces, antes de salir en esta parte, vamos a anotar lo demás que tiene aquí, es la materia seleccionada, el tema en cuestión, y en cualquier momento, es decir, en la parte del ID de la pregunta, yo puedo regresar al menú principal. Para esto se utiliza este botoncito, que es el logo de la aplicación que está en la parte superior izquierda, que bueno, me indica si me quiero regresar. Naturalmente aquí me regresa a donde estaba, pero si le doy aquí en aceptar, me va a regresar al menú principal. Bien, entonces continuamos, ya vimos el ejercicio único, independientemente de cuánto yo hubiera puesto, me iba a seguir apareciendo la pregunta 2. Vamos a ver el otro, vamos a ir a secuencial prueba, en este caso es similar al anterior, nuevamente pongo cualquier ID, y nuevamente me pide empezar con la pregunta. Entonces, en el caso anterior había puesto 2, en este caso puedo poner cualquiera, pongamos por ejemplo 5, y ya me pide, la pregunta 5 es convertir 7.600 centímetros a metros. Como vemos, esto es lo que corresponde en la pregunta 5, centímetros a metros. Entonces, cuando yo le dé siguiente, aquí vamos a pasar a la 6, que me va a pedir milímetros a centímetros, luego a la 7, que son gramos a kilogramos, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, aquí, bueno, este 0 está de más, ya sabemos qué es lo que acabamos de poner. Entonces, estos 7.600 centímetros, ¿a cuánto equivalen? Como vemos es correcto, 76 metros. Y como esta fue mi pregunta 5, ya pasé a la 6 y nuevamente me indica que llevo 1 de 1. Vamos a ver, por ejemplo, aquí este resultado que evidentemente está mal. Si lo pusiera, me indica aquí que llevo un acierto de 2 preguntas y como el modo es secuencial, regresó a la pregunta 7. En todos estos modos, es decir, tanto en el prueba, en el secuencial prueba, el de ejercicio único y el que veremos a continuación de por bloque, se habilita un botón para calificar a la tercera pregunta. Como vemos, está aquí este botoncito que aparece. Después veremos lo que implica, pero el hecho de que aparezca este botón no implica que necesariamente se deba calificar. Es decir, aquí es donde está la variabilidad de cuántos ejercicios se puedan pedir. Yo, por ejemplo, puedo seguir respondiendo aquí indefinidamente, va a llevar el conteo y aquí me va a dar esto. Con el modo, cuando lo ponga, me va a generar una pantalla que después veremos. Entonces, este fue
el secuencial de prueba. ¿Por qué? Porque los ejercicios van de manera secuencial y aparece el botoncito del signo de interrogación donde yo puedo corroborar si mi resultado está bien o no. El tercer modo de este estilo es el ejercicios por bloque. En este caso, las primeras pantallas son similares en cual quiero iniciar, pero aquí viene una pequeña aclaración. Por ejemplo, aquí en los problemarios, lo que tienen aquí como temitas, o a veces son algunas variaciones del mismo, pero tienen esta distinción para ver cómo vienen los bloques en esta sección. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, si yo ahorita selecciono esta conversión de unidades 4 y pongo la pregunta 20 o 21, pongamos la 21, que es convertir de metros sobre segundos a kilómetros por hora. Entonces pongo la 21 y me va a preguntar justamente eso, convertir 70 metros sobre segundos a kilómetros por hora. ¿Cuál es el detalle aquí? Como vemos, esto sigue funcionando, pero ¿qué es lo que pasa después de responder? Todas las preguntas que van a salir, es decir, van a ser solo dentro del bloque. Este bloque contiene solo 2 preguntas, entonces yo aquí podría hacer 20 ejercicios o los que fueran, y solo me estarían saliendo las preguntas 20 o 21. Si yo, por ejemplo, hubiera seleccionado este bloque, por ejemplo, de la pregunta 2, únicamente me saldrían preguntas de la 1 a la 6. Entonces, lo que voy a hacer acá es, pues, independientemente de lo que yo haga, es decir, podemos llegar a un número cualquiera de preguntas, se habilita mi botón de calificar, pero yo puedo seguir. Entonces, en este caso, dentro de un mismo tema, que digamos esta distinción por bloque, como vemos, esto es lo que se mantiene constante, la parte del tema. Entonces, pues se pueden seguir haciendo infinidad de ejercicios, en donde obviamente va a ir cambiando únicamente este dato, pero lo demás se va a mantener, ¿no? Tanto de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, como lo contrario. Es decir, pregunta 20 o pregunta 21. Y lo mismo, pues ya acabando, el botón de calificar. Entonces, vamos a volver al menú principal, en este caso. Bien, lo que tenemos aquí entonces es que ya vimos estos tres. Estos están, digamos, del lado izquierdo y empezamos con esos porque son los que se pueden considerar a modo de prueba en donde se puede corroborar el resultado. Esto, por ejemplo, puede ser útil en la parte como de tareas y demás, donde lo que queremos es que surjan dudas o que se puedan ver los errores que se están cometiendo. Lo que tenemos aquí del lado derecho son los que podrían usarse más para la parte de evaluación. Entonces vamos a iniciar con este secuencial. Es exactamente lo mismo que el anterior, ¿no? Nuevamente puedo poner aquí cualquier dato. ¿Cuál es el detalle? Va a ir secuencial, pero como vemos ya no me aparece el signo de interrogación. Es decir, aquí yo ya no puedo saber si estoy bien o estoy mal a priori, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí 140 milímetros a centímetros, pongo este resultado y hasta este momento sé si estoy bien o no estoy bien. Por ejemplo, aquí, pongamos, yo pienso que es 1, no hay modo de saber si estoy bien o no estoy bien, hasta que le doy siguiente y aquí ya me doy cuenta que no, que nuevamente llevo un acierto de 2 preguntas hasta el momento. Y en este caso, pues nuevamente vamos viendo la pregunta 6, la siguiente va a ser 7 y así sucesivamente. Mi botoncito de calificar igual se habilita, ¿no? Pero no hay ningún problema por esta parte. Bien, el siguiente modo que tenemos es el de serie final. Este es muy similar, digamos, al anterior, es una mezcla entre los secuenciales y el de bloque. Porque aquí en este caso, en el de serie final, nuevamente la identificación, pero aquí solo dice que se cuenta de 10 secciones. Es decir, que los únicos números que se pueden poner aquí es del 1 al 10. Más o menos están organizados por temas, es decir, igual son agrupaciones de ciertos temas, pensando el curso como si fueran en 10 pequeñas series. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a poner la última, en este caso la número 10, que me daría los últimos temas, en este caso de potencia. Como vemos aquí en este problemario, los temas de potencia pues obviamente son los últimos que se están viendo. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso me van a salir ejercicios de manera aleatoria, pero entre solo estos. Es importante también aquí decir que independientemente de lo que se conteste, aquí no se habilita el botón de calificar a la tercera pregunta, sino que automáticamente se debe seguir. Aquí también hay que decir que me está marcando los aciertos respecto a las preguntas, pero aquí lo que va a pasar es que se va a calificar de manera automática hasta que se llegue a las 10 preguntas. Por ejemplo, aquí en este caso ya me sale esta pantallita que tengo. Bien, ¿cuál es el siguiente modo? Ya que eso solo resta el de examen, que es decir, ya el que es más usable en este caso.
Selecciono examen, nuevamente la identificación, que ahorita es indistinta, y aquí me vienen 3 opciones, que está divididos pues según el parcial. Evidentemente esto es muy subjetivo, no siempre se alcanzan a ver todos los contenidos y demás, pero bueno, aquí está dividido la mitad del temario, aproximadamente parcial 1, parcial 2 o opción 0, que es para todo completo. Entonces, en este caso, voy a poner ahorita, por ejemplo, el 2, que es de parcial 2, para ver que no me va a iniciar en las primeras preguntas que vimos de conversión de unidades, como si lo harían estos dos. Entonces, pongo esto y me aparece aquí a partir del tema de la segunda ley de Newton. Lo que tenemos aquí es que en este caso, a diferencia de la serie donde sí me marcaba los aciertos que iba teniendo, en el modo examen no. Solo voy a ir marcando pregunta 1 de 10, pregunta 2 de 10, pregunta 3 de 10 y así sucesivamente. Nuevamente, lo que sucede aquí es que hasta que no se completen justamente las 10 preguntas, se califica en automático y sale la pantalla final. Entonces, bien, hasta este momento lo que hemos visto es justamente los diferentes modos que tenemos aquí. Con lo que vamos a seguir entonces es ver los tipos de pregunta que tenemos. Ahorita ya estuvieron saliendo más o menos así, es decir, lo que tenemos primero es, por ejemplo, un tipo de pregunta simple, que era como las que empezamos, es decir, una pregunta y un único resultado que se puede poner sin mayor problema. ¿Cuál es el otro tipo de pregunta que ahorita ya había aparecido? Es algo que denomino multicampo. Entonces, por ejemplo, también de la esta, física 1, la pregunta, por ejemplo, 28. En este caso me dice determinar la suma de los vectores siguientes. Como vemos, para realizar una suma de vectores no es un único resultado el que se necesita, sino son 3. Entonces, en este caso, como vemos, yo puedo meter aquí un resultado cualquiera. La manera de hacerlo es, estos son pequeños botones, son unos campos en donde hay que dar clic o presionar, dependiendo de la versión en la que esté, para introducir el resultado. Por ejemplo, aquí le doy clic, no sucede nada, pero tengo que poner el número que yo quiero que aparezca. 5, al momento de presionar OK, vemos que se llena. Aquí es importante decirlo también, que aplica lo del zoom. Es decir, si yo tuviera la letra muy grande, eventualmente no se puede desplegar adecuadamente, principalmente cuando son exponentes, y entonces lo que hay que hacer pues es ajustar en caso de que se tenga ese problema. En este caso, este botón de pregunta, pues digamos, no funciona aquí porque solo he puesto pues una respuesta, y tampoco me deja avanzar poniendo una única respuesta, ¿no? Es decir, tengo que llenar los campos que salgan. Entonces, para este caso, por ejemplo, como es una suma, vamos de manera rápida, en este caso menos 2, menos 4, y aquí 3. Pruebo mi resultado y vemos que es correcto. Naturalmente, si yo hubiera puesto otro número acá, pues ya me da que es incorrecto. Si bien esto está bien, lo que me cuenta es que el resultado global sea el correcto. Entonces, este es un segundo tipo de pregunta. Bien, la que sigue, el tercer tipo, son las que requieren un cierto esquema. Por ejemplo, vamos a ver, cualquier ID, la pregunta 52 de Matemáticas 2 dice, dado el esquema adjunto, como un triángulo rectángulo, hay que determinar C. En este caso es el uso del esquema para determinarme cómo está y qué es lo que me está referenciando. Por ejemplo, aquí aparece mi triángulo rectángulo, donde tengo A mayúscula y B mayúscula, que me van a representar los ángulos. Entonces, por ejemplo, aquí me dice A mayúscula de 26 grados. Yo sé entonces que este ángulo que está aquí es de 26 grados. Y los otros que me da es que A es igual a 12. En este caso, este lado es igual a 12. Y me preguntan C. Entonces, es como si yo dibujara mi triángulo rectángulo. Aquí hubiera un 12, aquí hubiera un 26, ángulo de 26 grados, y tuviera que encontrar este de acá. En este caso, pues estos esquemas se habilitan y deshabilitan poniendo la pregunta correspondiente. Entonces, como mencionamos también, bueno, aquí vuelvo al menú principal. Bien, ¿qué es lo que sigue aquí? Vamos a analizar ahorita las preguntas finales. Es decir, eso, bueno, sobra decir que el margen, digamos, de error de diferentes preguntas, pues es variable, por lo que en apariencia podría de pronto parecer que toma por buenas respuestas que están malas. En este caso, bueno, es para no ser, digamos, tan riguroso en el sentido de la calificación.
como decía, se va a ir ajustando esta parte, de momento solo está la de física 1, pero podría haber pues diferentes aspectos en algunas de las otras materias donde podría aparecer esta parte. Bien, es recomendable también decir, se recomienda prácticamente todos que se vayan redondeando los resultados hasta 2 decimales, es decir, para que sean los más precisos. Independientemente, pues, del margen de error, pues acostumbrarse a un resultado correcto. La otra cuestión también se recomienda pues no redondear hasta que se obtenga el resultado, principalmente aquellas operaciones que por ejemplo requiere calcular raíces cuadradas, senos, cosenos y demás. Si se va redondeando desde el principio, como sabemos, esto va a ir haciendo que se vaya acarreando un error que bueno puede hacer que la respuesta posterior sea incorrecta. Bien, habiendo dicho esto, vamos a analizar sencillamente las pantallas finales. Como vemos, cada uno de los diferentes modos me proporciona una pantalla final. Por ejemplo, en este caso podemos poner examen. Vamos a poner, por ejemplo, aquí un examen parcial 1 y que me aparezca. Voy a poner ahorita porque no me interesa realmente contestarlo adecuadamente. Lo que quiero es la pantalla final. Voy a poner diferentes respuestas para conseguirlo y ver la información que me brinda la pantalla final. Entonces, bien, aquí como vemos, esta es la pantalla final, esto es el producto entregable, digamos que se tiene que mandar o la manera en la que se vaya a evaluar. Aquí, bueno, tiene varios aspectos. Me dice la materia, me dice el resultado del examen, que se completaron las 10 preguntas, qué tipo de examen era, en este caso, pues parcial 1, el ID que yo le puse, el número de aciertos, que ahorita fue 0 porque no lo contesté, el total de preguntas, el tiempo que se empleó en resolverlo, la versión. Estos son identificadores ya para cuando se quiere alguna precisión para verificar la autenticidad de los documentos. Y aquí en esta parte también viene esta misma información, pero ya con un sello de seguridad, en la que, bueno, se puede leer lo mismo y hay algunas otras cuestiones de seguridad que se pueden ver ahí. Entonces, únicamente cuando a mí me entregan esto, es decir, lo que se haría aquí es sacar una captura de pantalla y esto pues se manda vía Classroom o de la manera en la que se decida. Aquí es importante decir que, bueno, son 6 modos distintos, entonces cada uno de estos modos pues tiene una pantalla final distinta. Entonces, por ejemplo, aquí en los ejercicios en bloque, pues vamos a ir haciendo lo que habíamos dicho. Puedo yo tener aquí varias, se habilita mi botón de calificar, pero en este caso llevo 3, suponiendo que hubieran dejado de tarea hacer 5, pues entonces yo tengo que continuar poniendo esto de acá, ¿no? Hacemos ahorita, por ejemplo, esta, ¿no? Una bien. Entonces esto me da 80, lo podemos verificar. Y bueno, ya completé aquí mis 5 ejercicios, aunque solo saco uno bien. Le doy en calificar, aquí me pide una confirmación, es decir, ¿quieres finalizar la actividad con 5 preguntas realizadas? En caso de que diga no, me pidieron 6, pues me regreso, continúo con la otra. En caso de que diga, ok, sí ya está, pues le puedo dar a aceptar y entonces ya me genera esta. Como vemos, a diferencia del examen, pues aquí es otro tipo de imagen la que está atrás. La información también está distribuida de diferente manera y me da también pues una información. Obviamente, pues dependiendo de cada modo, proporciona información distinta según lo que se esté poniendo. El ID, ¿en qué pregunta inicié? No digamos, esto lo que me diría es en qué bloque me encuentro, el número de aciertos, total de preguntas y el tiempo. Bien, esto ha sido todo. Espero que les haya resultado de utilidad. Sobra decir que la aplicación y los problemarios se basan en los planes y programas de estudio de la Dirección General de Bachillerato, los cuales pueden consultarse en la página respectiva. También quisiera decir que hay un canal de apoyo para la resolución de los ejercicios que aparecen en la aplicación, con todo el procedimiento que se debe desarrollar para llegar al resultado correcto. También sobra decir que la aplicación está en una fase de desarrollo aún, lo cual quiere decir que se pueden agregar algunas preguntas, características e ir corrigiendo algunos detalles que pudieran surgir. ¿Qué tipo de detalles son? Pues principalmente puede haber problemas de redacción, puede parecer que hay errores, que en algunos casos no lo son, porque es lo que mencionábamos, de que hay un cierto rango de error para admitir respuestas,
y que puede parecer que respuestas incorrectas las toma por correctas. También puede ser que aparezcan errores justamente de que efectivamente se llega a un resultado incorrecto. En algunos casos puede depender del dispositivo, de la misma aplicación o de los datos que aparezcan. En este caso son casos especiales y luego es difícil rastrearlos. De cualquier modo, un error como tal es que siempre aparece mal en la misma pregunta y esto puede reportarse al correo que aparece en la parte de abajo en la descripción del programador, en la cual se puede referir la materia, el número de pregunta y si se cree que se trata de un error, de qué se trata. Y pues bueno, esto ha sido todo y saludos.